Hola, 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 buenas tardes. Ya por aquí ando. Por aquí andamos ya. ¿Están por ahí? Buenas tardes, profe. Ok, buenas tardes. A ver, vamos a empezar, vamos a seguirle. Y a ver. Listo, vamos a seguir. Nos habíamos quedado aquí en estos ejemplos. Bueno, habíamos visto el ejemplo 2, de que el generado de -2 es 2z, ¿sí? Conjunto de los pares. Y se puede concluir lo mismo para nz, que es el generado por n. Y la demostración pues es análoga a como se hizo en el ejemplo de -2. Y bueno, sigue este ejemplo. Vamos para terminar esta parte y ya empezar con los espacios vectoriales. Tenemos que todos los subgrupos de z son de la forma nz. Entonces les comentaba en la clase pasada que lo vamos a hacer por doble contención. Entonces empezamos primero. Tenemos un subgrupo H de Z, pues que debe de contener al menos al neutro, porque es un subespacio. Tenemos el primer caso, si H es el conjunto que contiene al 0, entonces pues H es 0Z. Entonces pues sí se cumple que es de la forma NZ, ¿no? Nuestro subgrupo H de Z. Si no es el conjunto que contiene solamente al 0, entonces podemos tomar cualquier elemento M diferente de 0. Si es diferente, si es un conjunto no vacío y es diferente de 0Z, entonces puedo tomar puedo exhibir ese elemento, ¿no? Entonces ese elemento va a estar en H. Y si es negativo, entonces 0 menos M va a ser positivo, que va a ser menos M. Y entonces menos M también está en H. Esto es algo similar a lo que hicimos en el ejemplo de 2Z, ¿no? El generado por -2. Entonces, como menos M es positivo, pues H contiene enteros positivos. Es decir, H contiene números naturales. Contiene positivos y negativos, en particular números naturales, enteros positivos. Es decir, que pues H intersecta a los números naturales unión el 0. Digo, perdón, a Z más unión el 0, que son los naturales. Entonces justo mencionamos eso, que H tiene elementos en los naturales, pero sabemos que los naturales están bien ordenados, por lo tanto tienen primer elemento. Cualquier subconjunto de los naturales tiene primer elemento. Entonces, en H, digamos que el primer elemento es N, ¿sí? El más pequeño de todos los positivos de H. Entonces, por cómo lo hicimos ya en los ejemplos pasados, pues entonces vimos que los NZ son los subgrupos más pequeños, ¿sí? Generados en este caso por el elemento N, ¿sí? El subgrupo de Z más pequeño generado o el conjunto generado, el subgrupo generado por N, pues es NZ. Y como el generado es el más pequeño, entonces debe de estar contenido en cualquier subgrupo que contiene a N. A eso le llamamos 1. Esa es nuestra primera contención. Y ahora si tomamos algún X en H, cualquier elemento X en H, distinto de nuestro menor elemento, y aplicamos el algoritmo de la división, pues vamos a tener que a X lo puedo escribir como N por Q más R. Y entonces si despejamos a R lo podemos ver como X menos N por Q. Pero sabemos que X lo tomamos en H y que NQ es un elemento de NZ.
pero ya también vimos que NZ está contenido en H, por lo tanto NQ es un elemento de H, y como H es un subgrupo, la diferencia de estos dos elementos, pues también va a estar en H, ¿sí? Es cerrada en la suma. Entonces, puedo concluir que ese elemento R está en H, pero de ahí la única posibilidad para R es que sea igual a 0. Pues si esto no sucede, pues se estaría cumpliendo que existe un elemento, R positivo o un natural positivo menor que N. Pero eso sería una contradicción porque N es nuestro mínimo elemento. No puede haber otro que sea menor que él. Eso sería una contradicción. Entonces, sí tiene que cumplirse necesariamente que R sea igual a 0. Pero si R es igual a 0, entonces X es de la forma N por Q, que está en NZ. Y por lo tanto, pues estamos viendo que esta X, que fue un elemento arbitrario que tomamos en H, pues lo puedo ver de la forma NZ. Es decir, H está contenido en NZ y por lo tanto, por 1 y 2 vamos a tener que se da la igualdad. La igualdad. Entonces, sí es cierto que todo subgrupo de Z es de esta forma, ¿sí? Entonces está el ejemplo. Ahora vamos a ver de las últimas estructuras algebraicas, que seguramente las vieron en superior, que son los anillos. Un anillo es una quinteta donde vamos a tener un conjunto, dos operaciones, y para cada operación tenemos un neutro. ¿Qué tiene que cumplir ese conjunto con esas operaciones para que sea un anillo? Pues recordemos que el conjunto con la suma y el cero, que sería el neutro, pues es un grupo conmutativo. Es decir, la operación es asociativa, tenemos neutro, tenemos inverso y además la suma conmuta. ¿Qué más tiene que pasar? Que el mismo conjunto con la segunda operación es un monoide. Es decir, la operación es asociativa y el 1 va a ser nuestro neutro para esa operación. Y además se tiene que cumplir que el producto se distribuye sobre la suma y eso es por ambos lados. O sea, satisfacen estas dos condiciones. Entonces, así es como se define a un anillo. Como vemos ahora, a este conjunto ya se le está pidiendo más de lo que le pedíamos hace rato con los grupos, porque aparte de que ya tenemos dos operaciones, le pedimos condiciones a cada operación. Entonces, como se los comentaba ya en una clase anterior, lo que vamos haciendo es consiguiendo estructuras más ricas en propiedades, pero pues cada vez es más complicado encontrar conjuntos que las satisfacen. Observación: si la operación multiplicación es conmutativa, se debe decir que el anillo es conmutativo. Por lo general, los anillos con los que se trabaja en superior, por ejemplo, pues son anillos conmutativos. Por eso muchas veces se hace la observación de que cuando se hable de anillos, nos vamos a estar refiriendo siempre a anillo conmutativo. Entonces, por lo general, pues vamos a hacer igual lo mismo, ¿no? Si alguna vez hablamos de anillos, vamos a estar hablando de anillos conmutativos. Y ejemplos de anillos, pues aquí les estoy poniendo 4 ejemplos. Que a lo mejor sería buen ejercicio para ir desempolvando ahí la talacha, pues agarrarse alguno de estos y verificar que en realidad pues lo que tengo es un anillo, que se satisfacen todas las propiedades que tengo aquí arriba en la definición de anillo. El anillo con el que generalmente trabajamos en superior 2, por ejemplo, es el anillo de los números enteros. Y a partir de ese anillo empezamos a desarrollar mucha teoría, ¿no? Que fue lo que, si tuvieron o si llevaron superior 2 el semestre pasado, pues gran parte de esa teoría se desarrolló ahí, ¿no?
de las propiedades del anillo Z, el anillo de los números enteros. Después esta parte, el producto de copias de un anillo. El producto de copias de un anillo es, bueno, quise ponerlo aquí. Les digo que lo consulto en el libro de Hugo Alberto Rincón. Porque es algo que generalmente se hace para diferentes estructuras algebraicas. Agarrar productos de copias, en este caso de anillos. Por ejemplo, tenemos esta quinteta, un anillo, R con sus operaciones es un anillo, y tomamos un conjunto X y definimos este nuevo conjunto, ¿sí? X copias de R, o R elevado a la X, R de X. Esta expresión me está denotando al conjunto de todas las funciones que van de X a R, es decir, es este conjunto que estoy escribiendo aquí en rojo. Simplemente es la forma de denotar a este conjunto, el conjunto de todas las funciones que van de X a R. Si tenemos dos elementos de ese conjunto, vamos a definir a la suma de esta manera. Y lo mismo, si tenemos dos elementos, definimos el producto de esta forma. Aquí hay que tener en cuenta el hecho de que, por ejemplo, aquí en la suma y en el producto les estoy poniendo un gorrito o una tilde, como lo quieran ver, y en esta operación no. Entonces, esa observación es importante que ustedes siempre la tengan. Que las operaciones que tienen tilde son las operaciones dentro del conjunto R de X o R a la X. Son operaciones entre funciones. Y esas operaciones las estamos definiendo como suma de imágenes. Imágenes de la función en el conjunto R. Y R ya sabemos que es un anillo. Entonces, generalmente cuando se demuestra, por ejemplo, en este caso, que el conjunto R a la X es un anillo, pues prácticamente es como decir que lo va a heredar del hecho de que R es un anillo, ¿sí? De la forma en que estamos definiendo a las operaciones. La operación suma de dos funciones aplicada a un elemento X, lo estamos definiendo como la suma de las imágenes. Pero esto ya es un elemento en R, y R es anillo. Entonces, si yo trabajo con las imágenes de las funciones, yo voy a poder satisfacer todas las propiedades de anillo, y eso me los van a dar las imágenes por el hecho de estar en el anillo. Lo mismo aquí, cuando definimos el producto de dos funciones, cuando ese producto se lo aplicamos a un elemento de X, lo que voy a estar haciendo al final es trabajar con el producto de las imágenes, pero las imágenes nuevamente, las imágenes ya están en R, en el anillo, y por lo tanto con las imágenes nosotros vamos a poder trabajar. Por ejemplo, aquí hago a lo mejor una mención, ¿no? Por ejemplo, si quiero ver que F más G es igual a G más F, la conmutatividad, pues de inicio yo no sé si las funciones conmutan, porque aquí estaría tomando elementos del conjunto de las funciones que van de X a R. En sí, ese sería como que el problema, ¿no? Demostrar que conmutan. ¿Sí? Yo de inicio no sé si conmutan porque no tengo gran información de ese conjunto, ¿sí? Lo que tengo son sus operaciones y es de lo que me puedo valer. Entonces, dos funciones, ya sabemos que dos funciones son iguales, si son iguales para todo elemento, ¿sí? Del dominio, es decir, por demostrar que f más g es igual a g más x, y eso pasa si f más g de x es igual a g más tilde de f de x, ¿no? Esto es para toda x en x. Dos funciones son iguales si pasa eso.
Eso lo sabemos desde que definimos lo que es una función. Ay, déjenme borrar este que no aparece más. Cuando definimos igualdad de funciones, ¿sí? Si no recuerdan, ahí chequen, ¿no? ¿Cuándo dos funciones son iguales? Pues cuando son iguales al aplicarlas para toda X de su dominio. Pues aquí la ventaja es que pues tenemos definida nuestra suma de esta manera, ¿no? Si yo se lo aplico a un elemento de X, esta función suma, esto la estamos definiendo como la suma de las imágenes de cada una de las funciones, ¿sí? La suma de X bajo F y la suma de más la imagen de X bajo la función G. Pero estos elementos ya están estos ya están en el anillo. Y en el anillo yo sé que la suma, esta es la suma del anillo, por eso ya no le pongo tilde. La suma en el anillo, ahí sí yo puedo conmutar a los elementos, ¿sí? Ahí sí conmuta. Entonces, no estoy conmutando esta suma, porque esa no sé si conmuta. Me estoy valiendo de la suma del anillo, porque ahí sé que sí conmuta esa suma. Pero si tengo g de x más f de x, pues eso por la definición de la suma que estamos tomando, pues no es más que g más tilde de f de x. Y entonces ya demostramos, bueno, ahí demostraríamos que en realidad la suma en el conjunto R a la X, sí conmuta. Entonces, de entrada no podemos decir si conmuta o no, o si es asociativa o no, la operación suma del conjunto de las funciones. Pero si la defino a sus imágenes y sus imágenes están en un anillo, pues me voy a las imágenes, trabajo en el anillo, ahí conmuto y me regreso. Y entonces así ya puedo garantizar que se cumple la propiedad. Eso se hace también en los espacios vectoriales. Es lo mismo que hacemos en espacios vectoriales. Cuando demostramos que algo es un espacio vectorial, pues justo por eso mismo cargamos un espacio vectorial a un campo, porque el campo es la estructura algebraica, pues, de las más ricas que tenemos, ¿no? De las que tiene más propiedades. Entonces ahí podemos conmutar, podemos asociar en un campo, podemos distribuir, tenemos inverso, tenemos neutros, ¿sí? Para ambas operaciones. Entonces, si un espacio vectorial yo lo cargo en un campo, pues todas esas operaciones del campo son las que me van a ir dando las operaciones del espacio. O sea, tengo que tomar elementos del espacio y de ahí me tengo que bajar a los elementos del campo. Trabajo en el campo y luego me regreso otra vez a los elementos del espacio vectorial. O sea, no trabajo con los elementos tal cual del espacio, sino con la definición de las operaciones yéndome hacia el campo. Que es lo que luego, bueno, cuando yo tomaba clases o cuando he dado igual algunas veces lineal, les llegamos a decir es que estás ocupando de lo que quieres demostrar, porque lo que quieren demostrar es en el espacio, ¿sí? La condición en el espacio. Pero en el espacio, pues no sabemos si eso se cumple o no. Entonces, donde sí sabemos que esas se van a cumplir es en el campo, ¿sí? Por eso nos vamos hacia los elementos del campo, trabajamos en el campo y nos regresamos otra vez al espacio, por definición. Entonces, así pasa con las copias de un anillo. Las operaciones están, como ya les dije, las que tienen tilde están en R de X o R a la X. El 0 y el 1 gorro son los neutros para cada operación. Y menos F es el inverso de F para la suma. Entonces, el espacio de las funciones que van de X a R es un anillo, ¿sí? Con esas dos operaciones. Y demostrarlo, pues sería como lo hice aquí en la parte de azul, para cada una de las propiedades. Nos vamos a trabajar con las imágenes, ¿sí? Siempre.
Teorema de anillo, se abre un anillo, entonces se valen las siguientes afirmaciones. Aquí decidí poner este teorema porque vienen algunas aplicaciones y pues muchas veces es la técnica, ¿no? Que tenemos que estar ocupando. En grupos se ocupa esta técnica. En anillos se ocupa esta técnica. En espacios vectoriales también se ocupa esta técnica. En campos se ocupa la misma técnica. Entonces, es como que estar repasando la técnica para todas estas estructuras algebraicas, ¿sí? Y irnos acostumbrando, que no se nos olviden. Si se nos olvidan, volverlas a recordar. Pero, estar haciéndolo para que se nos vaya quedando, para que ya en un futuro digan, ah, pues esto se demuestra así, ¿sí? Porque ya sé cuál es la técnica que tengo que seguir. Entonces, el primero dice que 0 por R es igual a R por 0 igual a 0, ¿sí? Esto para la operación 0. Ay, me acaba de mandar un aviso que me quedan 10 minutos. Híjole, creo que me tengo que volver a pedir mi extensión de tiempo ilimitado en la cualidad, me parece. Bueno, por el momento, pues que se nos acabe el tiempo y pues nos volvemos a meter porque todavía nos faltarían 13 minutos, ¿sí? Bueno, ahorita mientras tanto sigo. Entonces, el primero, para la operación estrella o producto, queremos que 0 por cualquier elemento es 0 y lo mismo, el elemento por 0 es el 0. Algo cayó por acá, pero no sé qué. Bueno, sigo. Entonces, por ejemplo, aquí partamos de esta expresión, ¿no? 0 por R, ¿sí? 0 por R lo podemos escribir como 0 más 0, ¿sí? Bueno, al 0 lo podemos escribir como 0 más 0, entonces me queda 0 más 0 por R. Pero como estoy en un anillo, pues se cumple la distributividad por ambos lados, entonces puedo multiplicar 0 por R más 0 por R, me queda esta expresión. Estas dos expresiones me quedan igualadas, déjenme subrayarlas. Entonces con lo que me voy a quedar, ¿sí? Con las los miembros que están hasta las orillas de esta cadena de igualdades. Y como la operación es cerrada, esos elementos están en el anillo, y en el anillo yo sé que todo elemento tiene inverso. Entonces lo que hacemos es sumar el inverso de 0 por R. Si lo sumamos a ambos lados, aquí en este caso cuando sumo menos 0 por R más 0 por R, perdón, me da el neutro para la suma. Y lo mismo de este lado, ¿no? Si sumo menos 0 por R más 0 por R, pues me da también el neutro para la suma. Entonces me queda esa igualdad. Pero a 0 por R le estoy sumando el neutro. Pero pues ya sabemos que el neutro no va a afectar ese elemento y me queda 0 por R. Entonces 0 es igual a 0 por R. Y en el caso análogo, digo, en el otro caso de R por 0 es igual a 0, pues es análogo, a como se hizo aquí arriba. En el segundo nos dice que si para toda R y S, R más S es igual a 0, entonces R es igual a menos S y S es igual a menos R. Escucho ruiditos, pero no son mensajes de ustedes. Entonces partimos de que para toda R, nuestra hipótesis, para toda R y S, R más S es igual a 0. Entonces lo que hacemos es, pues, dividirlo en dos casos, ¿no? Y los dos se van a cumplir siempre. Si a esta igualdad, a mi hipótesis, yo le sumo menos R, el inverso aditivo de R, en ambos lados la ecuación se va a mantener, ¿no? La igualdad se va a satisfacer. Y pasa lo mismo si le sumo el inverso de S a ambos lados de la igualdad. Se va a preservar la igualdad. Pero menos R más S es 0. Y de este lado más S menos S es igual a 0 también.
Entonces me queda 0 más S, que es S, y R más 0, que es R. Y obtengo lo que quería, que S es igual a menos R y R es igual a menos S. La 3 nos dice que menos 1 por R es igual a menos R, igual a R por menos 1. Entonces tenemos que, empezamos de esto, sabemos que ya vimos por el caso anterior que al 0 lo puedo escribir como 0 por R, pero justo ese 0 lo puedo escribir como menos 1 más 1, porque 1 y menos 1 son uno el inverso aditivo del otro, entonces nos da el neutro. Y ahora, como estoy en un anillo, pues puedo distribuir y me queda menos 1 por R más 1 por R. Pero el 1 es el neutro para la operación estrella. Entonces 1 por R va a ser R. Entonces, nuevamente, si me quedo con esta expresión y esta expresión, o sea, igualo a 0 todo lo que me quedó hasta el lado derecho de la cadena de desigualdades, pues lo que puedo hacer ahora, pues simplemente es sumar el inverso de R, ¿no? A ambos lados de la igualdad. De un lado voy a tener 0 menos R, que me va a dar menos R. Del otro lado voy a tener R menos R, que es, eso me da el neutro, porque estoy sumando inversos. Y si a menos 1 por R le sumo el neutro, pues me va a dar menos 1 por R. Y obtenemos lo que queríamos. Y para el otro caso, donde hay que ver que menos R es igual a R por menos 1, pues es análogo, ¿no? A cómo se hizo aquí. Ahora el 4. En el 4 hay que probar que menos R estrella S es igual a menos, entre paréntesis, R estrella S, que es igual a R estrella menos S. Entonces es una igualdad de 3 expresiones, ¿sí? Donde nos dice que este de aquí es el inverso aditivo de R por S. Ese de en medio. Entonces lo que me dice la proposición o el teorema es que a este elemento inverso de R por S lo podemos escribir así o así, ¿sí? Al final va a ser el mismo elemento. Lo único que cambia es la forma en la que lo estoy escribiendo. Entonces, justo hacemos esa observación, ¿no? De inicio. Sabemos que justo es el menos R por S, es el inverso aditivo de R por S. Entonces, cuando lo sumemos, pues nos tiene que dar el neutro. Entonces, sí es cierto que este menos R por S es el inverso y que las otras dos expresiones son dos formas diferentes de escribir el mismo elemento, pues querría decir que si a RS yo le sumo cualquiera de esas dos expresiones, me tendría que dar también el 0. Eso me diría que es el inverso, pero pues el inverso es único, ¿no? Pues tendrían que ser el mismo, nada más que expresado en manera diferente. Entonces es lo que hacemos. Tomamos a RS y le sumamos primero a menos R por S. Una de las expresiones que nos dice, que nos piden demostrar que es igual al inverso de R por S. Entonces, si nosotros sumamos, nos damos cuenta de que aquí puedo utilizar distributividad. Me quedaría como R más menos R por S. Lo que hice fue simplemente distribuir o lo inverso a la distribución. ¿Sí? Bueno, es la regla distributiva. Y aquí tendría que la suma de R y su inverso, ¿sí? Para la suma. Eso sabemos que nos da el neutro. Entonces me queda 0 o 0 estrellita S, pero eso ya vimos en el inciso 2 que es igual a 0. ¿Sí? Eso quiere decir que cuando a RS le sumo este elemento, me da 0. Pues eso quiere decir que entonces este elemento es el inverso aditivo de R por S. Porque solo el inverso satisface esa condición.
pues entonces puedo concluir que esas dos expresiones son iguales, son el inverso de R por S. Y si quiero demostrar ahora esto de aquí, pues lo hago de manera análoga, como lo hice acá arriba. Esta expresión hay que sumársela a RS y ver que nos da 0. ¿Sí? Si eso pasa, pues es el inverso y vamos bien. Ahorita me parece que ya se me va a cortar. Me lanzó el aviso hace rato al 4:47. Si se corta, nos conectamos. Ya nada más estoy esperando eso. Ya está ahí. 5, demostrar que menos R estrella menos S es igual a R estrella S. Entonces, pues bueno, aquí tenemos la demostración. La checan igual para pasarme a lo que sigue.